con María Laura de Arriba, doctora en Letras y Humanidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Estamos con un analista político que nos va a ayudar a ver esto, que es Patricio Adorno, diplomado en Comunicación Política. ¿Cómo estás, Federico? Y estamos con el que entrena a los líderes. Estamos con Martín Merlini, entrenador de líderes de empresa y creador de la empresa Stanum. Pero antes de que charlemos con ellos, no les cuento lo que fue antes de que comience. Ya empezamos a discutir, así que espero que les guste el debate. Vamos a ver un video que nos preparó Carolina Cerveto. ¿Qué puede enseñarle Scaloni a los líderes del mundo? El liderazgo ha evolucionado. Ya no se trata solo de autoridad y órdenes, sino de gestión emocional, cercanía y visión estratégica. Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, encarna este cambio. Su estilo demuestra que el liderazgo moderno no impone, sino que se construye con confianza y potencia talentos. En el ámbito político, el liderazgo tradicional está basado en la verticalidad y la imposición, pero ha sido reemplazado en muchos casos por modelos más inclusivos y dialoguistas. Figuras como Jacinta Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, ejemplifican esta transformación. Su liderazgo, como el de Scaloni, se basa en la empatía, en la comunicación cercana y en la capacidad de tomar decisiones con sensibilidad social. Por otro lado, hay líderes más tradicionales y centralizados, como Vladimir Putin o Donald Trump, incluso Javier Milei, que han mantenido un enfoque basado en la autoridad y el control personalista. Esto contrasta con las nuevas tendencias de liderazgo. María Laura, Sí. ¿qué escuchás cuando escuchás un líder? O yo, ¿qué tengo que escuchar? ¿Qué me impacta del mensaje del líder? Ya, parece que uno tendría que empezar a hacer una distinción, ¿no? Sí. ¿A dónde te conduce ese líder? Bien. Porque si ese líder te lleva al matadero, es un falso líder, en todo caso un impostor. Ves esos líderes espirituales, entre comillas, que terminan, digamos, Sí. produciendo que todos se suiciden porque van las grandes sectas esas. las sectas. Entonces, bueno, ese sería un caso absolutamente extremo, pero esa persona, generalmente son unos locos deschavetados, convencen a algunos sujetos débiles o vulnerables y los llevan a la muerte. Eso sería un caso absolutamente extremo. Y después tenés líderes que, como los que hemos visto acá en este pequeño video, que ejercen su fascinación, porque no sos líder si no tenés quien te siga, y a veces no, sin conducir a un salto emancipatorio de mejora de tus condiciones de vida, o no solo económicas, sino también líderes que pueden ser de tipo espiritual o que te lleven, digamos, a mejorar como persona. La Biblia te pone el ejemplo de Moisés como el líder que conduce al pueblo a través del desierto durante 40 años, porque ahí están emancipándose de la esclavitud. Bueno, eso es una figura muy fuerte, representativa, en fin, pero más cercanos en el tiempo. Tenés a alguien como Martin Luther King, que también produce cambios. El discurso de Martin Luther King desde la no violencia. Es que no es violento y justamente porque la violencia hubiera llevado, creo yo... Pero le critican muertes generadas por su discurso a un no violento. Sí, sí. Ahora, ¿qué es mejor, digamos, en términos históricos? Seguro. Las libertades que va consiguiendo y las emancipaciones parciales, porque nunca son totales y absolutas, sigue habiendo, ¿no es cierto?, una discriminación. Perdón. Sí, no, decime. Vos escuchás, yo escucho, o sea, capaz que, pero me interesa tu mirada de especialista. ¿Escuchás violencia en el discurso de hoy? Todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que la violencia verbal te termina conduciendo a una violencia que se materializa. A lo mejor no lo hace el líder no te pega una piña, pero el que lo escucha sale a la calle totalmente desenfrenado y por una frenada en un semáforo baja y se agarra a las trompadas. Es decir, ese discurso está produciendo una consecuencia en la materialidad, digamos, de
del mundo social, ¿no? Patricio, ¿y por qué lo voto al discurso violento? Hoy creo que estos discursos que tienen una rama, no sé si lo pondría violento particularmente, pero sí autoritario respecto a no respetar o no habilitar la disidencia en cuanto el camino... Te hago un paréntesis. Sí. ¿Qué diferencia hay entre violento y autoritario en el discurso, obviamente, ¿no? El discurso violento rápidamente atenta contra algún tipo de integridad personal de la persona. Puede ser física o psicológica o puede motivar ese atentado contra la integridad. Sí. Pienso rápidamente en algún ejemplo que un sector de la política puso con la figura de Cristina Kirchner Sí. respecto a los discursos violentos. El autoritario, por el contrario, lo que marca es, en este contexto actual, posiciones muy nítidas respecto de qué es blanco y qué es negro en una coyuntura particular que se caracteriza por la necesidad de tener muy claras las identidades. Por eso creo que la Avenida del Medio, el Centro Democrático, está bastante desdibujado en cuanto al rol público que Nadie tiene. lo vota. Porque arranca diciendo, todas estas discusiones son demasiado complejas, hay que ver muchos aspectos, hay que sentarse, dialogar, acordar y aceptar que el otro no es un enemigo, es un adversario y que puede tener algo de razón. El ejemplo más claro de la diferencia entre enemigos y adversarios es el debate en la Cámara de Diputados, donde se trató Bahía Blanca como primer tema, kirchneristas, libertarios, radicales, peronistas y el PRO, todos a favor, y después los propios libertarios tirándose agua, empujándose, golpeándose. ¿Problema de temas? Es un problema de adolescencia política. Uy. Creo que la Argentina, y la democracia argentina en particular, está en una etapa adolescente. ¿Son cuántos? 45 años de democracia que tenemos continua desde el 83. Entonces, son etapas que hay que atravesar y por eso, aunque uno pueda compartir o no a Javier Milei, forma parte de las condiciones y del momento histórico que atraviesa la Argentina y de un liderazgo que había que tener. Puede ser bueno o malo, lo planteaba la doctora recién, pero responde a una necesidad de un tiempo específico de una sociedad que buscaba terminar con un tema muy concreto. La pregunta es, ¿a qué costo? Y creo que en estas elecciones la pregunta de la sociedad es, ¿qué grado de autonomía quiero darle a Javier Milei en los 2 años de mandato que quedan, entendiendo y conociendo ahora sí qué tipo de líder es para el país? ¿Solo a Milei? ¿No están los otros? ¿Han quedado eclipsados los otros líderes? Quedaron eclipsadas las opciones intermedias. Es cierto que el oficialismo, que corre con el caballo del comisario, tiene la ventaja de levantar a un opositor o a otro en momentos determinados. Elige a Cristina en un momento y el temor al pasado, y elige a Kicillof en otro, tratando de pensar proyectivamente respecto a quién puede ser su principal oposición en el 27, en caso de que la situación actual se proyecte. Pero en el fondo son líderes o son individuos que presentan soluciones concretas a temas del presente o que presentan respuestas concretas al tema del presente. Lo que no quiere decir, y yo creo que es una trampa en la que caemos cotidianamente cuando pensamos en liderazgos, uno automáticamente piensa en el liderazgo carismático, en el gran líder, el orador nato, la persona que tiene esa vocación por transformar las realidades. Y sin embargo, en el deporte, por ejemplo, hemos visto en momentos concretos de la selección argentina que no necesariamente el líder era el más carismático. Uno piensa en Maradona. Pienso en momentos en los que había que colgarse del travesaño, ir, cruzar fuerte, frenar, aguantar, sostener un resultado. Y eso lo hacía no el delantero habilidoso, lo hacía el defensor con vocación de león para sostener al equipo en el momento de debilidad. Me parece que hay líderes disruptivos y líderes constructivos. Pienso en Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania. Pienso en Alfonsín o Perón en Argentina. Ya seguimos con esos líderes. Martín, dice Patricio que a veces necesita el líder marcar el blanco y negro. Es decir, un poco eso lo ayuda y está en su discurso, digamos, marcar ese blanco y negro. ¿Vos le enseñás y le decís, che, tenés que diferenciarte, tenés que marcar ese blanco y negro? Sí, y te doy un poquito más de contexto a partir de la conversación que se está gestando, hablando de los tiempos que estamos viviendo y sí, también teniendo presente el cambio de la sociedad, el cambio de cosmovisión que estamos teniendo, muy fuerte, muy acelerado.
en donde las nuevas generaciones también están afectadas por esa velocidad que están exigiendo y están pidiendo cambios de modelo que se vienen gestando ya hace tiempo, en donde hay sistemas o modelos tradicionales que siguen perdurando, donde no se están escuchando, no se están haciendo transición hacia ese principio. ¿No se están escuchando? No, no se están escuchando. Es como que están insistiendo con modelos que están quedando obsoletos, fuertes. Las transiciones están siendo demasiado lentas para la velocidad a la que ir. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Este liderazgo de blanco o negro también lo llevo yo hacia el sistema de principios o sistema de valores, ¿no? Que uno tiene, porque uno lo observa a escalones y vos ves una persona con un nivel de sabiduría y un asentado muy profundo, digamos. Se lo ve en su comportamiento, en su lenguaje corporal, se lo siente, se lo ve, transmite con el cuerpo, con los hechos. Es un líder. Pero nunca se pararía como No Martin necesita. Luther King a hablar No ante necesita. la multitud. Ahora, hablando de blanco o negro. No necesita. Y no necesita, tiene unos principios muy fuertes, por supuesto, que no resignan la exigencia, está en un nivel más alto posible y mantiene la exigencia, la sigue exigiendo. O sea que también para ¿La exigencia que le da quién? la exigencia que mantiene en el equipo, en el plantel, tanto en su cuerpo técnico como con los jugadores. Bien. Tiene que mantener la exigencia. La exigencia ya está planteada. Todos los jugadores saben que están en el nivel más alto posible, ahora están demostrando que pueden todos, aún sin Messi. Pero ¿qué ha hecho que se genere este sistema de juego? Tiene que ver con estos principios que se han trabajado de raíz durante mucho tiempo, muchos años, los últimos años, en donde está muy claro esa forma. Ahora, el líder en el caso de Scaloni ya no es el líder en sí, son todos líderes, ya es un sistema de líderes. Si vos observas bien el comportamiento de todo, es un sistema de líderes. Ahora, te llevo a la pregunta del blanco o negro. Me gusta esta visión de Scaloni de sabe levantarlo al que está abajo y sabe bajarlo al que está muy alto, en el blanco y negro, para equilibrar. Él equilibra, digamos. Todo el tiempo está equilibrando para que no se salgan, no se pasen y tratar de mantener un discurso coherente, ¿no? Pero vuelvo a la idea de en realidad, ¿es él el líder o es un sistema de líderes? Contestámela. Ayúdame. Y sí, porque ¿qué observamos nosotros? ¿Él es o son los jugadores? Él acomoda las piezas, pero los jugadores son los que plantean el juego, son los que ganan el partido en sí, por supuesto, forma parte del equipo. Él siempre lo dice, el equipo gana el partido. Yo soy parte del equipo, él es parte del equipo. Mantiene una posición de humildad profundísima. Entonces, ¿Es ficticia esa humildad? para mí es profunda. No es ficticia, es profunda, y si uno analiza el origen de él, o cómo fue en su vida, cómo vive hoy, en dónde vive, cómo vive, muy humilde, muy sencillo. No, vive en Madrid, cómodamente. Vive no sé si Madrid, vive en España. Vive en Pujato, Palma- pero Pujato no vive. No, vive en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca. Bueno, pero sencillo, un pueblo también, no es que se tira los lujos arriba, o sea, ahí todo habla de él. Entonces yo digo, es un líder que está mostrando con todo su comportamiento, con todo lo que es, con todas las personas que elige, porque acá hablamos del sistema de líderes, vos fíjate las personas, la calidad de las personas. Primero buenas personas. Primero buenas personas. Después hablemos de todos los demás, pero primero buenas personas. Una mala persona afecta el sistema. Fuerte, ¿no? Y si es el líder, ahora, ¿quién es realmente un líder? O sea, ¿qué necesitas? Vos, un buen líder, él no impone el liderazgo, se lo gana con el respeto. Messi, es un ejemplo. Scaloni, otro ejemplo, digamos, con su comportamiento. Ahora, hay una cierta excepcionalidad, ¿no? Porque no son así todos los directores de fútbol. No, Digamos, por supuesto. Que eso también hace a Estamos hablando de este a caso, ese ¿visto? liderazgo, ¿no es Sí, cierto? sí. Cierta singularidad en su personalidad, en su ética, en fin, que lo dibuja y lo diseña en una particularidad que otros no tienen. No, totalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, justo se dan una serie de factores a lo largo de estos años, pero es como hablamos nosotros antes de empezar, al principio, el hecho de, bueno, salieron campeones. ¿Y ahora qué? Era la pregunta de todo el mundo. De él también. Él también dudó. Sostener. Y sostener el tiempo. Y bueno, ¿y cómo? A mí lo que me fascina es la idea de cómo puede mantener a alguien el éxito en el tiempo. O sea, que tiene que conseguir resultados, porque por más buena persona que sea, humilde o buen líder, tiene que conseguir resultados. Las instituciones proponen que
que no se sostenga el éxito en el tiempo. La alternalidad, claro. así, la alternalidad es como una exigencia, ¿no? En la política, por ejemplo. Sí, ahí cuidado, porque las instituciones, sobre todo en política, tienen la función de moldear y reprimir las pasiones de los individuos. Por eso tenemos Cámara Alta y Cámara Baja, donde los diputados son más jóvenes que los senadores. Por eso tenemos tres poderes que controlan o intentan controlar a un presidente, un poder judicial diferente. Las instituciones son naturalmente restrictivas y por eso los liderazgos suelen notarse más en este tipo de instituciones, porque una pregunta que quedó, un tema que quedó flotando en el aire, que lo planteaban recién, es, bueno, che, ¿qué te hace ser líder? Creo que la condición sustancial es la capacidad de modificar el comportamiento de otra persona a partir de un reconocimiento. Esa modificación puede ser buena o mala. Te puede llevar por el buen camino o te puede llevar por el mal camino. No deja de ser líder. El fin hacia el cual se dirige el líder es lo que puede ser moralmente bueno o moralmente malo. Y en ese sentido, creo que, y volviendo al punto respecto de la pregunta y de la alternancia, el liderazgo tiene la potencialidad de trascender las instituciones y de marcar hitos fundantes. Pienso en los pocos consensos básicos que hasta ahora mantiene la sociedad argentina. Con la democracia no se jode, perdón por el francés, los depósitos de los ahorristas se tocan lo menos posible, lo vimos en el 23 y lo estamos viendo ahora. Sí. Y hoy Javier Milei instaló otro principio, el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables con las cuentas públicas. Creo que es un punto que es transversal a toda la política y que pregnó en la sociedad. Y eso va a trascender a Javier Milei, va a trascender a las instituciones presentes de la Argentina, probablemente quede como un elemento fundante. Pero vos hablas de un elemento fundante, pero me parece que es un discurso a veces muy fuerte. No sé cómo lo escuchás vos. Sí, fundante en todo caso de un autoritarismo, que Claro. es lo que a mí me preocupa. ¿Te Digamos, preocupa? porque la cuestión institucional se la cargan muchas veces, digamos, sin decir que hay un ejercicio democrático ya de 40 años por atrás, entonces se responde, pero yo creo que es el caso de Milei, el caso de Trump o el caso de Putin, son liderazgos que también generan mucho miedo. Hay gente, la gente más cercana que les obedece sin contradecirlos. Al contrario. Porque le tienen miedo. Al Porque contrario, adulan esos discursos. Exactamente, O sea, porque el que osa decir una mínima cosa que no sea lo que él o los tipos están diciendo, chao, o sea, se enteran por los medios o por las redes sociales que los han corrido. Y ahí me aparece... Sí, dale. Perdón. Vamos. Pero hay que... ¿Por qué hablaba yo del principio fundante que no quita el rasgo autoritario del actual presidente? Porque las personas somos naturalmente complejas. Es como pensar que Irigoyen solamente hizo cosas buenas o solamente hizo cosas malas. No, claro. Y yo creo que estos líderes tan fuertes que marcan un punto de ruptura, un punto de quiebre, también son producto del tiempo en el cual se producen y el tiempo presente es una condición necesaria a estos liderazgos. Yo creo que las sociedades van aprendiendo de sus líderes y tienen los líderes que necesitan en cada momento histórico las sociedades, como si fuese un devenir natural de las sociedades que reconocen en sí mismas qué es lo que están necesitando para superar la etapa presente. Creo que Javier Milei era necesario en un momento concreto, no entiendo todavía el para qué. Quizás sea el orden económico. Espero que las instituciones resistan las desviaciones o las tentaciones autoritarias. Ojalá. Decía... Yo lo veía más desde líderes que son verdaderos líderes, y eso lo dice la historia, ¿no es cierto? El tiempo histórico, cuando tomás la distancia, y lo dirán a futuro, no estaremos nosotros ya para debatir eso, y los falsos líderes, porque hay líderes, son falsos líderes, que después, vos hablabas lo de Merkel y habíamos estado antes también, ahora tiene una popularidad bajísima, porque muchas de las expectativas que la gente ha puesto en ella, que ella iba de alguna manera a cumplir, no se han cumplido. Y por el sistema de alianzas y demás, terminaban los partidos más de izquierda y de derecha haciendo lo mismo, digamos, en esas alianzas
parlamentarias, ¿no? Además ha estado muchísimo tiempo. También. Pero bueno, eso sería María Laura, Sí. una consulta. Recién Patricio decía que él veía un discurso adolescente en el discurso en el que se nos estaba planteando en la sociedad. Y cuando dijo adolescente de 42 años, yo digo, uy, los adolescentes de 42 años estamos complicados, ¿no? ¿Vos escuchás un discurso adolescente de la sociedad? Sí, en la medida en que todo se quiere de manera urgente. Nosotros tenemos problemas tremendos económicos y problemas estructurales Sí. que arrastramos desde hace décadas. Sí. Que no lo vas a poder, ni Milei, ni nadie lo podría solucionar ni en 4 años, ni en un periodo. Entonces, yo creo que hay esa urgencia de pedir que la situación mágicamente se transforme, es imposible. Y es esa urgencia del adolescente, ¿no? Como la letra de la canción, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Está bueno. Está bueno. Ahí es donde me parece que hay falta de madurez. ¿Vos escuchaste el discurso de Scaloni? O sea, ¿lo escuchaste? En Después Scaloni, después del partido. En general. Sí. ¿Y qué escuchás cuando lo escuchás en ese discurso? Escucho una persona muy racional y muy mesurada. O sea, no quiere, y creo que esa es en todo caso también una lucha interior en principio, que no quiere creérsela y salir a enrostrarle al otro que es mejor que el equipo, que inclusive hasta ha tenido palabras de comprensión para el brasileño ese que ha hecho toda un exabrupto. Rapiña, sí. No salía. Bueno, hay que entenderlo porque los clásicos son así, o sea, muy racional. ¿Y está bien ese discurso así tan...? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, no sé. Yo creo que sí. Pero me bueno, parece volvamos que- a la idea de cada uno observa y también cada uno elige sus líderes o los modelos a seguir. Hay algunas veces que necesita líderes enérgico, fuerte, dominante para ciertos contextos y otras veces necesita otro tipo de líderes. Hay algunos líderes que tienen la habilidad de ir de un extremo a otro también. Lo vemos. Es una gran habilidad esa. Pero lo que observamos acá nosotros es cuál es el modelo que quiero yo, cuál es el modelo que necesita la gente. Pero Todos vota nos sentimos otro orgullosos de su modelo. modelo. El que ha elegido la sociedad argentina es otro. Otro modelo. Pero vuelvo a la Sí, idea de tiene qué que ver contexto, también qué tipo con- de líder necesita según las circunstancias que está viviendo. Si es un líder que sea frontal, que necesita ser disruptivo, que necesita cambiar modelo, que necesita ser fuerte, dominante, o necesita otro que sea ejemplo para todos, con su comportamiento, que respete, que se comunique con mucho respeto. Porque es mucho fuerte lo que respeto. está diciendo Martín, porque vos estás diciendo que puede ser que yo necesite un líder que no respete. Y vos me estás hablando de valores. No he dicho de que no respete, No. puesto uno que te transmite Estoy el respeto. estoy subrayando, Sí, 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 sí. estoy subrayando el Está bien, discurso. está bien, Que está María bien. Laura me rete después, pero, Está bien, está bien. pero sí, a mí me impacta que la sociedad pueda elegir disvalores. Yo creo que es un motivo de Lo preocupación. salvaste a Martín cuando no me resolvía la es pregunta. motivo de preocupación. Y es motivo de preocupación. Hay Son los también- líderes que están, son consecuencia del contexto, son, como los marcó vos claramente, son Patricio. líderes que están para generar un cambio fuerte, para marcar a una sociedad o dejar un hito. ¿Cuál es la misión? No sé cuál es la misión, o sí. Depende de la perspectiva de cada uno, o qué observamos, o qué comprendemos con esto. No sé, yo de mi posición estoy viendo las pantallas, estoy viendo las imágenes, desde la comunicación corporal solamente, estoy analizando eso, que lo ponen a Trump, que lo ponen a Scaloni, y la mirada llana, la cara plena, transparente. La otra está totalmente forzada, la de Trump, por ejemplo, muy forzada, mucha fuerza, mira la energía, mira. Pero ahora requiere, la sociedad lo ha pedido. Bueno, ha está pedido- bastante dividida la sociedad, ¿no? Es como Está que bien. está partido ahí, pero bueno, hay pero muchos que elegir. no lo... Y sí. terminó
siendo... Esta vuelta, Trump, a diferencia de la ocasión anterior, ha sacado más votos. ganó con el voto popular y con el colegio electoral. La vez pasada ganó con las instituciones. Esta vez ganó porque el estadounidense lo votó. Yo ahí sí, respecto de lo que planteaban de los liderazgos y de la idea de pensar a los liderazgos como que son permanentes. Digo, yo creo que hay personas que en determinados momentos asumen roles de liderazgo porque son necesarios y luego se corren de esos lugares. Pienso en la selección, en muchos momentos tuvimos jugadores que asumieron la conducción de la selección cuando el cuerpo técnico no podía asumirlo, o cuerpos técnicos que asumieron la conducción, el liderazgo cuando los jugadores estaban cabizbajos y luego modificaron. Yo creo que hay liderazgos que pueden ser más permanentes en el tiempo, pueden ser más, tienen esta capacidad de ir moviéndose de un extremo a otro de las necesidades que necesitan los equipos, las sociedades que conducen, y después tenés liderazgos mucho más coyunturales para momentos concretos. Y respecto a los valores o disvalores, a las elecciones de valores o disvalores, la sociedad alemana eligió a Adolfo Hitler para conducir y lo eligió democráticamente para conducir. Es cierto que hay un montón de otros componentes que llevaron a que esa figura se instalara como canciller de Alemania, pero fue elegido. La pregunta es... Bueno, son ejemplos históricos que te tienen que hacer abrir los ojos cuando aparecen figuras similares votadas democráticamente, porque no sabes para dónde van a ir. Uno cree que eso no va a volver a ocurrir y no sabes las derivas. Nunca se repite igual, siempre hay una variación en la repetición, ¿no? Es como una especie de espiral, pero sí hay esa supervivencia de lo oscuro, de lo más oscuro, digamos, que tenemos como condición humana. Entonces y que tenemos que tratar de ponernos a salvo. En el fondo tiene que ver con la sociedad en ese momento, tiene un valor y un disvalor y lo pone en una balanza y elige. En el 23, en diciembre del 23, era Massa o Milei. Y Milei no fue la primera opción para el 56% de los argentinos. Fue la primera opción para el 30% de los argentinos. Fue la segunda opción para el 26% que lo convirtió en presidente. Ese 26%, bueno, ¿qué puso en la balanza frente a las condiciones que en ese momento conocía de Milei? ¿Y qué va a poner en la balanza ahora en octubre respecto a esas mismas condiciones de Milei, que ahora uno tiene 2 años de conocer a la persona que detenta el poder? Yo concuerdo plenamente con la idea de que la historia se repite con sutilezas y que como sociedades aprendemos. Si no, no se explicaría por qué. No siempre aprendemos, deberíamos aprender. A veces tropezamos con la misma piedra, pero a veces no en general tratamos de aprender de los errores. Por eso yo en ese sentido tengo bastantes expectativas positivas respecto al proceso que la sociedad está atravesando en este momento. Está gesticulando. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. O sea, que ¿los líderes aprenden o son o ya son? No, y vos no. moldeás Aprenden. Para mí es una evolución por una decisión o porque el contexto te lleva también a eso, pero es clarito la evolución. Todo el tiempo te están marcando y van cambiando su comportamiento. No es lo mismo cuando estuvo en campaña que cómo se comporta ahora. Lo mismo con Scaloni también. Ahora estamos viendo a alguien que tiene otro aura también alrededor. Lo vemos. Claro. No es lo mismo verlo en el 2019, donde no había nada, a verlo ahora. Pero bueno, a mí me interesa mucho esa pregunta, ¿no? Si realmente, porque también está, si quieren mejorar o quieren ser mejores líderes, si realmente están enfocados en eso, o no le importa, o quieren imponer su personalidad y sus creencias y no escuchar a nadie. Y que en el caso de Milei, por ejemplo, ¿qué ves? ¿Que está aprendiendo? Yo creo que está en un proceso donde aprende sí ciertas cosas, otra impone todo lo que es y todo lo manifiesta, le sale por los poros, fuerte. Patricio, ¿vos qué ves? ¿Qué pensás que quiere la sociedad? Porque me pensaba en el momento de votar, y alguna vez en este mismo estudio lo hemos hablado, y muchos van a votar no detrás del líder, detrás de ahí sí hay ensobrado. Ahí hay pesos por detrás, bolsones, qué sé yo, bueno, tantas cosas horrendas que dañan a la democracia. Pero, ¿qué estará queriendo la sociedad? ¿Qué palpitás ahí?
Creo que fue muy clara la voluntad de la sociedad en el 23 respecto a solucionar un problema que desconfiguraba completamente todo el sistema de la vida cotidiana de la gente, que era el tema de la inflación, y había una fuerte adjudicación, creo que anabolizada por la pandemia, respecto de la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández particularmente y de Sergio Massa, que fue virtual presidente, y la decisión de sacrificar quizá algunos valores republicanos, podríamos decir, o institucionalistas, por un fin completo a la inflación. Creo que eso fue lo que hizo que la sociedad en 2024 eligiera mirar para el costado cuando Javier Milei tenía este tipo de desviaciones autoritarias. No vio líderes. O sea, no se fijó en el líder, se fijó en el problema en todo caso. Yo creo que se fijó en el problema y dentro de las opciones que tenía, porque uno tiene un menú electoral, tiene una oferta electoral entre los que tiene que elegir, creo que eligió entre lo que había, lo menos peor, y lo que más chances tenía de solucionar, o por lo menos aparentaba de solucionar el discurso el problema. decía que Lo que también te digo, ahí hay un componente parecido al que tienen los predicadores esos brasileños, ¿no? A ver. Que te dicen, a usted le ha ido mal porque el Estado le ha robado y usted podría haber triunfado, y entonces eligen un enemigo y nadie se responsabiliza, digamos, de sus propios errores, sino me ha ido mal porque, bueno, puede ser el Estado, puede ser el capitalismo, puede ser el socialismo, pues le pones un nombre. La casta. La casta. Claro. Y usted no tiene la culpa porque usted ha hecho todo bien y ha trabajado y sin embargo lo han estafado, le han robado. O sea, el pastor ese evangélico brasileño que lo escuchaba a veces, bueno. Sí. decía, a ver, ¿por qué tanta gente va detrás de eso? Porque, bueno, te libera de la responsabilidad de lo que vos tenés que hacer de tu vida, ¿no? Qué bueno eso, la responsabilidad. O sea, el líder me libera de la responsabilidad. Claro. La sociedad te ha hecho ese daño, o el Estado, y vos no tenés ninguna responsabilidad. Pero ahora conmigo eso va a cambiar, o sea, los que somos hombres de bien y los otros, los que cobran el plan, o sea, y ahí haces una división como los que son buenos y los malos, ¿no? De una manera muy maniquea también, no hay término medio. ¿Para ser líder tengo que tener enemigos? Y hay que ver si tenés otro. Yo creo que muchas veces se lo crea, porque si sos realmente un líder indiscutible, no necesitas crear enemigos. Bueno, Scaloni abraza al enemigo, lo abraza al brasileño. Al adversario. Al adversario. Claro, lo respeta. Yo creo que lo comprende. Más que abrazarlo, creo que lo comprende. Pero en esa comprensión demuestra una magnanimidad, que es también una condición del líder, la grandeza de ánimo. Que eso ya está en la República de Platón, ¿no? Bueno, dicho por Sócrates. Y Milei no la comprende a Cristina, y Cristina no lo comprende a Milei, y Jaldo no lo comprende a Mansur, y Mansur no lo comprende a Jaldo. ¿Vos creés que no lo comprenden? No sé. Yo honestamente veo a Javier Milei comprendiendo mucho más a Cristina que a un Horacio Rodríguez Larreta, que suponte, si tuviéramos que establecer paralelismos, tendría un perfil más parecido al Scaloni de Javier Milei. Sí. Yo creo que buscó ese lugar de... Se zafaba estos últimos días. Volvió, sí, empezó a sentir olor a pis en la ciudad. En este momento está haciendo daño más que otra cosa. Pero se comprenden, y creo que son más parecidos de los que les gustaría reconocerse, por lo menos Javier Milei y Cristina Kirchner, en los modos y en la forma de concebir el escenario político en el que se está, porque Javier Milei, quiera o no, hoy es parte de la casta política y hoy es parte del sistema político argentino, con la ventaja de ser la línea que divide. Te escuche, porque si no... Pero, a ver, uno tiene que ser responsable de lo que dice. Está bien. Y hoy tiene la ventaja de ser el eje que divide, lo que Cristina en su momento fue y tuvo la misma ventaja, ser el eje que divide, el parteaguas. Y entienden que para sus fines concretos, para los fines de realizar las transformaciones, liderar el país, no necesariamente necesitan ser una mayoría, necesitan ser una minoría intensa lo suficientemente capaz de articularse homogéneamente
para conseguir aquello que quieren, utilizando los vericuetos institucionales, que creo que explica sintéticamente el 2024 de Javier Milei. Respecto a Osvaldo Jaldo y Juan Mansur, yo creo que en sus diferentes formas ejercen o ejercieron un tipo de liderazgo particular. Osvaldo Jaldo tiene mucho más la figura del caudillo político más asociado a la idea tradicional que tenemos como sociedad, como país, que formó parte de la identidad, que forma parte de la identidad argentina. Y creo que Juan Mansur tiene un perfil de un liderazgo quizá tecnocrático, más por lo bajo, que no necesariamente necesita ser grandilocuente para ser efectivo en aquello que creo que caracteriza al liderazgo, que es modificar los comportamientos o establecer un rumbo de comportamiento de las sociedades. Y sin embargo, fueron lo que las sociedades necesitaron en determinados momentos. Creo que hoy el liderazgo que vos marcabas de un Osvaldo Jaldo, directamente confrontativo con la inseguridad, que es su caballito de batalla desde que era gobernador interino, busca la idea de legitimarlo como la persona que hoy tiene las respuestas para un problema de Tucumán, que está atravesado por una coyuntura nacional. Bueno. Lo Martín, que yo creo sí, que esos te escucho. líderes que, como estamos viendo acá, ¿no? Líderes fuertes, Trump, Putin, Milei, en menor medida, porque no es una escala global, la misma Cristina. Sí, lo dice porque son de un narcisismo enfermo. O sea, es tan intenso ese narcisismo que es de día y ellos, si deciden que es de noche, no hay quien pueda hacerles ver otra realidad, porque yo creo que en esa omnipotencia se ven las cosas como uno quiere verlas. Es imposible otra ventana para mirar el horizonte, solo una. Martín, ¿se puede hacer un líder? Se puede hacer un líder y voy a sumar una palabra más al debate. Porque, no, una palabra simple, ¿no? Lo que pasa es que hemos estado hablando mucho de líderes, liderazgos, y en realidad hay jefes y líderes. Jefes y líderes. Que son dos palabras que en el ámbito empresarial se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Mira. El formato del jefe ha prevalecido durante mucho tiempo y se ha empezado a separar mucho en los conceptos de jefe versus líder. Bien. Para que se note bien cuándo estoy frente a un jefe, cuándo estoy frente a un líder, y que las personas también comprendan la necesidad de desarrollar un liderazgo contemporáneo, ¿no? Pero separándose bien del jefe, porque todos los modelos que acabamos de ver de la política son jefes, clarito. De mi perspectiva no veo más allá de que le podemos llamar liderazgo, pero la forma de su comportamiento es más parecido a del jefe que de un líder. ¿Cómo es un jefe y cómo es un líder? En los principios de un jefe, de cómo nosotros lo entendemos, que tiene que ver con una evolución de los modelos de posguerra, de cómo habían continuado las estructuras basadas en el sistema jerárquico, en donde tenía una estructura verticalista, en donde tenía un sistema de la gente que estaba en los escalones de abajo y van acatando órdenes, en donde el enfoque estaba puesto en la misión y el resultado, no en la persona en sí, que muchas veces no tenía... El jefe no atiende mucho a las personas. No atiende mucho a las personas, no tiene, por supuesto que puede escuchar y tiene, hablando bien de la separación de los dos conceptos, un líder tiene una capacidad de escucha y de participación y colaboración mucho más amplia. Está estructurado bajo ese principio, mucho más colaborativo, mucho más abierto. El jefe más desde la imposición, más resultadista, más de el fin justifica los medios. No le importa realmente a las personas, porque a un líder sí le importa su situación, la situación del otro, sí le importa. El bienestar de su grupo. Respeta el objetivo individual y el sistema relacional. El objetivo individual, o sea, hay un objetivo del equipo y el objetivo individual, claro. En el sistema de un jefe, a mí no me importa cuál es tu proyecto de vida o dónde vas, cuáles son tus objetivos personales. Vos venís, jugás conmigo, trabajás conmigo, vamos por este objetivo es el mío, vamos juntos. Vos venís conmigo, pero es mi objetivo, no me importa qué es lo que estás buscando vos.
Un líder contemporáneo es mucho más sensible a ese principio, contemporáneo, mucho más sensible, se preocupa y se interioriza, por eso es cercano, mucho más cercano, trabaja mucho desde el mano a mano, la conversación uno a uno, que es lo mismo que planteó Scaloni con Aimar, planteó ese sistema del inicio. Mucha conversación, mucha preocupación por la persona, su sistema, todo el sistema, su familia, su sistema de relaciones con el resto de los compañeros, muy, muy trabajado. Antes se sentaban en mesas separadas en los comedores y han terminado sentándose todos juntos en una sola mesa rectangular. Es muy sensible a eso, que tiene que ver con esta ruptura de los sistemas jerárquicos por sistema holocrático. Holocrático. Claro, ¿Qué? por eso hablo, otra palabra más, Martín. Otra palabra por más. Dios. Sí. A ver. Porque cuando hablamos de un sistema de líderes, porque digamos, Scaloni es realmente el líder, porque estamos observando nosotros que sin Messi hemos tenido un equipo en donde todos son líderes, depende de las circunstancias que les toca vivir. En el cuerpo técnico pasa lo mismo, entonces no es él el que logra esto, sino han entendido todos que forman parte de un sistema, que están todos peleando por un objetivo colectivo en común, pero cada uno está trabajando en su proyecto personal. ¿Está bien? Entonces, en un sistema holocrático, ya el poder se ha horizontalizado. Ya el poder está distribuido y donde cada persona asume plena responsabilidad por lo que le toca vivir, se le ha dado poder dentro de un marco, dentro de un sistema, y se respeta esa posibilidad para que esa persona se desarrolle. Un líder contemporáneo tiene que estar preocupado por el desarrollo de los otros como líderes. Ahí hay una gran diferencia y se nota, digamos, fuerte. El jefe no. Te piden, ¿qué se te acerca más en función de querer ser ese tipo de líder? ¿Un político, un empresario, un deportista? ¿Quién llega más a vos, digamos, en esto? Lo que observo yo en el mundo del deporte, que lo estudiamos muchísimo, lo discutimos, lo hablamos muchísimo internamente en la empresa o con todas las empresas que tenemos, hablamos de lo mismo todo el tiempo, son sistemas mucho más evolucionados. ¿Más evolucionados? Desde nuestra perspectiva, más evolucionados. Pero también más dificultosos, porque son más dificultosos. Manejar, no sé, 50 personas, no es lo mismo manejar una sociedad de 1.800.000 la Fórmula 1, habitantes. por ejemplo, el nivel de evolución al que han llegado es altísimo, altísimo, por la presión, por la espontaneidad, la inmediatez. Trabajan con un sistema mucho más inmediato y encima los equipos son mutantes, cambian todo el tiempo, enfrentan rivales distintos todo el tiempo, son muy cortitos los intervalos que tienen. En cambio, vos mirá en la política, no tienen esos sistemas que están metidos dentro de la cultura, ¿no? Que ni cultura construyen, que prevalezcan. No lo desarrollan, no se preocupan. Deberíamos trabajar en eso. Deberíamos tomar como modelos el ejemplo que tenemos nosotros de cómo han creado ese sistema, esos principios rectores que se están manteniendo en el tiempo y que están prevaleciendo y que son muy buenos modelos. Bueno, Albert Camus decía que todo lo que él sabía de ética lo había aprendido en su equipo de fútbol con el que jugaba cuando era joven, que jugaban para ganar a otro equipo, y la ética y la solidaridad y ese compañerismo era lo que lo había orientado, digamos, más que la filosofía. Es decir, había aprendido ahí, en el deporte, jugando al fútbol con sus amigos, más que en la filosofía. Es orgánico. Alguien que nos está viendo, Miguel, creo que me dijo la producción, el mensaje de WhatsApp de Miguel, dice: ¿cómo ayudarían los líderes a salir de la grieta? No sé si la transmito bien a la pregunta, pero a ver, ¿alguno se anima a contestarle a Miguel o no? Ayudarían a salir de la grieta líderes que no usufructúen de la grieta, líderes que no construyan a partir de la grieta y de la división. Está bueno. El problema es que en el momento contemporáneo de gran incertidumbre global y del propio sistema social en el que vivimos, es necesario tener respuestas concretas. Es necesario tener una identidad concreta, es necesario tener una idea clara y una respuesta a un problema, aunque sea una respuesta superficial o impracticable en el tiempo o en lo inmediato. Creo que es el momento en el que estamos viviendo, que entiendo forma parte de esta idea de adolescencia, esta idea de, bueno, lo quiero ya y lo necesito ya, que solo se da en escenarios maduros. Creo que hablando de Scaloni, por ejemplo, vemos una persona
que cerró grietas dentro de la selección argentina al menos, en parte también porque la coyuntura en la cual Scaloni se insertó es muy diferente a la de otros equipos o conformaciones que tuvo la selección. De Scaloni nadie esperaba nada al principio. No, al contrario. Y si no tiene presión... Le auguraban el fracaso. Y si no tenía la presión esa de tener resultados en lo inmediato, tenía tiempo para construir. Y la pandemia, que lo hablábamos en la previa, sirvió también para consolidar el núcleo duro del equipo, eso que se transformó en el motor y en el corazón de la selección argentina que vemos hoy. Buenísimo. Nos tenemos que ir despidiendo. María Laura, le pido dos palabras a cada uno para despedirnos. Y María Laura, te consulto, una palabra, un líder al que hay que seguir, un líder que vos seguís, un líder que vos considerás que es líder, y uno que no. Mira, no sigo a ningún líder. No sé. Por una cuestión de principios, y me parece que... Pero un líder que pueda ayudar a una sociedad, digamos. O bueno, es o como muy ninguno. difícil, no lo encuentro. Vos No lo sabés, encontrás. en la contemporaneidad no lo encuentro. Mira, en la contemporaneidad. En la contemporaneidad. Pero mencionaste dos, o sea, claro, mencioné Luther King. en la historia a Luther King, digamos, gente que podía lograr alguna apertura hacia la emancipación, en fin, con todos los también cuestiones que tienen que ver con las subjetividades que son múltiples, ¿no? O sea, que hay defectos también y que no hay nadie que tenga una aureola total. Pero en este momento me resulta muy difícil, Mira. muy difícil. Bueno, y dame un mal ejemplo de líder. Un mal ejemplo de tampoco líder. te sale. Es que no sé si son líderes, esa bien. es la cuestión. Correcto. No les doy ese No le das estatus de el líderes. estatus. No, me parece que no lo son, que son falsos líderes, que digamos, que son impostores y que se van a desvanecer en poco tiempo, y la historia los va a juzgar como lo que eran, impostores. Un líder tiene que durar en el tiempo, tiene que trascender. Yo creo que la historia los tiene que reconocer después como líderes, que es lo Bien. que nos está pasando con Alfonsín ahora, donde Correcto. hay bastante consenso. Después de haberlo rechazado después mucho tiempo. de mucho tiempo Correcto. de rechazo y de no reconocer, digamos, que aseguró la transición democrática con todo lo que eso representaba, ¿no? Pero me Bien. cuestan. Por ahí los encuentro en el arte, Ajá. ¿no? En la literatura, es decir, bueno, estoy A ver, a ver. estoy aprendiendo, A ver, ¿no? dame uno Cuando de la aprendo literatura. a Ponte, Antonio José Ponte, un escritor cubano, exiliado por supuesto en España, que es maravilloso, es un descubrimiento reciente que he hecho, que me parece una de las mejores plumas de la literatura latinoamericana en este momento. Aprendo con Ponte. ¿Hay que aprender de los líderes? Yo creo que sí. Yo creo que nos tienen que enseñar, tienen que estar vinculados al conocimiento. Si no, no sirve. Gracias, Si no, es María un Laura. falso líder. Muchas gracias. Patricio, dame un... Creo que, no voy a poner una persona concreta, pero sí quiero poner una categoría concreta, que entiendo yo que es un líder. Creo que es la persona que sabe reconocer cuándo es su momento y hasta dónde llega su momento en las sociedades, y lo pienso políticamente. Sí. Creo que los líderes que terminan fracasando en las sociedades son los que no saben entender que superaron su cenit, que ya están en su ocaso, que están haciéndole que quedándose le hacen un daño mayor que yéndose. Creo que conocer entender la temporalidad de cada uno marca la diferencia entre un buen líder y un mal líder, asumiendo todo lo otro que nosotros conversamos antes. Creo que la política argentina aprendería de conocer cuándo los ciclos... Se termina. Sí, cuándo es mejor que se termine. Gracias, Patricio. Martín. Yo voy a salir del fútbol. Uy, pues sabes que estaba seguro que te ibas a quedar en el Sí, fútbol. sí, casi me quedo. Casi. Y he dicho, como pensó que vos ibas a pensar que lo que yo iba a pensar. Bueno, Te voy a sacar, pero te va a gustar. A ver, Igual. a ver. Philip Jackson, el entrenador de los estoy Chicago mal. Bulls. Ah, mira. Sí, el entrenador Zen. Entrenador Zen. El entrenador Zen. Muy bueno. Lo que ha hecho con los Chicago Bulls es una cosa extraordinaria. Y lo tenían a Messi, como Michael Jordan. A Michael Jordan como Messi. ¿Y qué ha hecho? Muy interesante. ¿Me ha hecho rezar? ¿Qué? No.
Sí ha metido, él ha estudiado mucho la cultura oriental y ha metido dentro del sistema de evolución de los equipos los sistemas de valores orientales y ha trabajado con la fuerza y la energía de los jugadores, bajando jugadores muy fuertes, muy potentes, que eran tóxicos al principio. Mirá, claro. Y que cómo ha logrado potenciar y unirlos al equipo para que se mantengan en el tiempo. Con, por ejemplo, Dennis Rodman, jugador de ese tipo. ¿me Yo me entendés? acuerdo de los tatuajes, no sé si Claro, juega bien o claro, no, pero personajes extremos. ¿Y cómo lo ha logrado construir? Logró construir un equipo que se mantiene, yo me acuerdo cuando era chico. Michael Jordan, una cosa fantástica, los chicos Bulls. ¿Te ayuda para tu trabajo? Full, 100%, me encanta. Dame un mal ejemplo de líder. Dámelo. Un mal ejemplo. Acá no se han jugado No, sí. nuestros dos. A Massa te lo pongo como... Massa. Sí. No ¿Por me qué? gustó para nada, digamos. ¿Por qué? Porque no. Ha sido muy malo para mí de observar su comportamiento, una farsa, desde mi perspectiva. No ha transmitido nada bueno ni positivo, ha jugado sucio, de mi perspectiva. Para sí, digamos. Claro. Gracias, No. Martín. Sí. Muchas gracias. Me la jugué, ¿no? Me la jugué. Sí, no, fantástico. Fantástico. Claro. Pero no es un líder, es un No. oportunista. Sí, por eso me ha dicho uno que no o te sea, gusta. No, ni siquiera le No. demos esa categoría, no lo es. No. Está bien. María Laura, Martín, Patricio, muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos.